Hola jóvenes, pues una vez más estoy aquí con un video de apoyo para la unidad que vamos a iniciar, que es la unidad 3, gráficos en Excel, gráficos básicos, ¿ok? Bien, primero pues vamos a iniciar con la definición de qué es un gráfico, como lo estoy mostrando aquí en la pantalla. Dice, un gráfico es una representación de los datos contenidos en una tabla. ¿Qué significa? Que necesitamos una tabla con datos que a la vez se convertirán en información y que esa información la vamos a poder visualizar mediante gráficos. Graficar la información facilita su comprensión y permite una visualización más rápida de los datos. Como bien saben, no es lo mismo visualizar la información en una tabla que si yo veo una gráfica. ¿Por qué? Pues porque la estoy viendo gráficamente o visualmente mejor, o vaya, me permite tener una mejor comprensión de la información que yo estoy tratando de representar. Obvio, esto siempre y cuando la gráfica sea correcta o sea adecuada a los datos que yo estoy representando, ¿ok? Dice, los gráficos siempre se crean a partir de datos numéricos. Puedes representar los datos en distintos tipos de gráficos, pero el tipo de gráfico que elijas depende del tipo de datos que deseas representar. Es decir, primero los datos que se van a representar en una gráfica siempre parten de que son datos numéricos, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a representar valores. Vamos a poder ver el crecimiento, la evolución, el porcentaje de datos, ¿ok? Otra, se pueden representar en distintos gráficos, sí, pero siempre debemos de aprender a elegir qué tipo de gráfico necesitamos para poder representar la información que tenemos en dichas tablas o contenidas en algunas tablas, ¿ok? Bueno, aquí les puse un pequeño tip que dice así: la verdadera importancia de aprender a crear gráficos en la hoja de cálculo está en saber qué deseas representar y cómo interpretarlo, ¿ok? ¿Qué significa? Que si yo tengo, vamos a suponer, la temperatura del día de hoy, la temperatura de mañana y así hasta el día viernes, y yo quiero ver en una gráfica cómo fue cambiando o variando esta temperatura en el transcurso de esta semana, aquí algo bien importante, debemos de saber identificar bien qué tipo de gráfica voy a utilizar. Para ver la evolución o cómo fue cambiando, en este caso la temperatura en el trayecto de una semana, no voy a elegir una gráfica de pastel o una gráfica circular, que es lo mismo. ¿Qué sería lo ideal? ¿Una gráfica de columnas? ¿O sería ideal mejor una gráfica de líneas? En este caso, lo ideal es utilizar una gráfica de líneas. ¿Por qué? Porque las líneas van a ir marcando, como bien, bueno, ahorita vamos a ir viendo más adelante, las gráficas de líneas nos permiten poner puntos en donde están los datos, suponiendo, viernes la temperatura fue de 28 grados, se me ocurre. El día martes la temperatura fue de 23 grados y así van a ir cambiando. Cada temperatura, cada dato que yo asigne de temperatura en la gráfica va a ser un punto. A su vez ese punto va a tener una línea que se va a unir con la siguiente temperatura y así. Entonces esta gráfica me va a permitir ver de forma lineal cómo fue cambiando la temperatura. No es correcto representarlo con una gráfica de circular ni con una gráfica de columnas, ¿ok? Lo ideal para este caso de la temperatura sería una gráfica de líneas. Ahora, dice, principales gráficos. Acá les puse los gráficos que me está marcando el contenido. Sin embargo, bueno, tenemos ya varios tipos de gráficos en las versiones de Office. Quiero que sepan que los que están trabajando en su dispositivo móvil, bueno, ya chequé y si viene la mayoría de los gráficos y vienen los gráficos básicos, por eso vamos a trabajar únicamente los básicos, ¿ok? Dice, primero pues tenemos la gráfica de columnas o de barras y dice que estas permiten ver la longitud de cada columna o de barra y estas representan un valor. Me voy a adelantar un poquito, ¿vale? Acá tenemos en insertar, tenemos los gráficos, la agrupación de gráficos y arriba tenemos varias opciones, gráficos recomendados o podemos elegir nosotros el tipo de gráfico que queremos.
Aquí nosotros tenemos el gráfico de columnas, ¿vale? Columna en 2D, columna en 3D. Y tenemos las de barras. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Lo único que cambia es la orientación, ¿ok? Columna, sabemos que una columna pues es de manera vertical, ¿sale? Como lo tenemos aquí. Y la de barras la vamos a identificar porque son como filas en orientación horizontal, ¿ok? La única diferencia, de ahí en fuera pues la representación de los datos pues es muy similar. Y aquí, bueno, pues cada barra o cada columna, en el caso de la de barras y columnas, cada barra o columna me va a representar un dato o un valor, y ahí se va a notar el crecimiento. Ahora tenemos la gráfica circular, dice, muestran varios conceptos como porcentajes de un total. Así es más fácil determinar qué cantidad pertenece a cada concepto de la gráfica. La gráfica circular es muy usada, sin embargo, no siempre se usa bien. Hay que saber utilizar o en qué momento la vamos a requerir. La gráfica circular está hecha para representar generalmente valores, y de hecho aquí lo dice, miren, voy a posicionarme ahí. Dice, utiliza este tipo de gráfico para mostrar proporciones de un conjunto. Utiliza este elemento cuando los números sean igual a 100. El gráfico solo contiene algunos sectores. Si hay muchos sectores, los ángulos se hacen difíciles de calcular. Vamos a imaginarnos, pues como muchos lo han visto en matemáticas, ¿no? Pastel, una gráfica de pastel. El círculo me va a representar un total, significa el 100% de algo. Vamos a imaginarnos que queremos aquí saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay qué porcentaje más bien de alumnos y qué porcentaje son mujeres y qué porcentaje son hombres en un grupo. Vamos a suponer primero se me ocurre. El 100%, si son 16 alumnos, mi 100% son 16, ¿cierto? Yo sé pues que tenemos una parte de hombres y una parte de mujeres. Significa que solamente vamos a tener aquí dos barras o dos rebanadas de pastel, ¿sale? Una me va a representar los hombres y otra las mujeres, pero el porcentaje va a cambiar. Imaginemos que de esos 16 alumnos, 10 son hombres y 6 son mujeres. Bueno, pues ese porcentaje que me representa la cantidad de 10 hombres me va a marcar un porcentaje, y el otro porcentaje me va a marcar las mujeres. Obviamente que no van a ser iguales, no va a estar dividido exactamente a la mitad, va a quedar algo como aquí, más o menos, ¿ok? Y aquí solamente tenemos dos variables, hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar una gráfica circular para representar muchos porcentajes? Aquí mismo Excel lo está diciendo. Entre más valores sean, significa sectores, son la cantidad de rebanaditas que se van a ir haciendo. Para Excel le va a ser más difícil que se calcule ese pequeño sector. Entonces, igual, pues no vamos a poder graficar acá 100 datos, ¿no? O 100 variables cambiantes o porcentajes. Vamos a procurar que sean porcentajes no máximo a 10, ¿no? ¿Para qué? Pues para que mi gráfica pues se pueda interpretar y visualizar de una forma adecuada. Ahora, tenemos gráfico de líneas. Bueno, hace rato les había puesto un ejemplo, pero dice, en este gráfico se observan diferentes comportamientos o tendencias de variables. Por ejemplo, cómo cambia la temperatura, ya lo habíamos dicho hace rato, cómo fueron las ventas, cómo cambió el dólar, etcétera, ¿vale? Aquí generalmente el gráfico de líneas nos va a permitir observar comportamientos, como dice aquí, o cómo va cambiando, cómo va evolucionando también alguna variable. Pues aquí ya les puse un ejemplo de temperatura, cómo fueron las ventas, cómo cambió el dólar, dice acá, pero también podemos ver, por ejemplo, pérdidas en un día, podemos ver cómo fue, no sé, suponiendo que yo llevo el registro no sé, de una mascota, puedo saber qué día, no sé, que sea un hámster, se me ocurre, ¿no? Qué día corrió más, qué día corrió menos. Puedo llevar también acá de este lado mis
mis ahorros tal vez, ¿no? Yo el día lunes eché la moneda de 5, el día martes eché 10 y así sucesivamente. Si yo lo grafico puedo ver qué día fue el día que más, durante un año, ¿no? Se me ocurre qué fue el día que más ahorré, etcétera, ¿sale? Bien, estas gráficas, bueno, se pueden utilizar para un sinfín de actividades. Pero hasta aquí más o menos pues creo que ya expliqué para qué nos van a servir cada una de estas gráficas. Ahora bien, les pasé este documento en el cual tenemos dos hojas. El primero son conceptos básicos y el segundo tenemos, bueno, el ejercicio. En este ejercicio, bueno, dice así, aquí les estoy poniendo paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Lo voy a explicar de manera breve, ¿vale? ¿Qué van a hacer en esta tablita? Bueno, en esta tablita van a elegir 5 materias que ustedes tengan actualmente, ¿vale? Las van a escribir aquí y de este lado van a escribir su calificación. Los que están trabajando con computadora les va a funcionar muy bien todo esto. Los que están trabajando con celular, quiero que vean el video y en base a esto van a contestar las preguntas, ¿sale? Primero pues dice que le van a aplicar un formato, eso sí lo pueden hacer del celular o desde la computadora lo pueden hacer. Vamos a suponer que yo acá tuve o tengo matemáticas, ¿sale? Tengo español, historia, geografía, ¿se me ocurre? Y tengo informática. Ahí está. De este lado voy a poner mis calificaciones. Ok, vamos a suponer que pues tuve acá un 8, tuve un 10, tuve un 9, otro 8 por acá y tuve un 8 por acá. Bueno, pues a esta tablita hay que aplicarle un formato. Ustedes pueden establecerle un formato de los que ya están preestablecidos acá o pueden ustedes hacer su propio diseño. Bien, vamos a aprender a crear un gráfico de manera rápida, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer para generar este gráfico? Los pasos son muy sencillos, ¿ok? Ya expliqué dónde están la herramienta de gráficos, que está en insertar y en gráficos, ¿ok? Pero primero siempre tenemos que seleccionar los datos que yo quiero graficar, ¿ok? De hecho acá arriba se los estoy diciendo. Selecciona los datos. Yo en este caso no voy a seleccionar número, solamente voy a seleccionar materia y calificación, que son los datos que yo quiero graficar, ¿ok? Y dice, presiona la tecla F11. Voy a presionar acá en mi computadora la tecla F11. Aquí automáticamente quiero que vean que el tipo de gráfico que se ha creado es un gráfico de columnas. Este gráfico se generó en una hoja independiente a mi hoja que yo estaba utilizando, ¿ok? Acá yo puedo utilizar este gráfico para, lo puedo copiar, lo puedo pegar acá o simplemente lo puedo tener aquí como una imagen o como un archivo, etcétera, ¿sale? Pero en sí es un gráfico. Lo podemos modificar obviamente. Acá automáticamente Excel pues le asignó un título que dice calificación. Ustedes le pueden asignar un título distinto. Me está representando cada columna una materia: matemáticas, español, historia, geografía e informática. Y de este lado tenemos valores de 2 en 2 hasta el 12, ¿ok? Del 0 al 12. La calificación máxima pues obviamente que es 10, por eso no tenemos ninguna barra que dé hasta el 12. Y a simple vista pues este gráfico me está representando las calificaciones que yo asigné de 5 materias, ¿ok? Ahora, los que no puedan hacer esto, vamos a, pensando en los que están trabajando en dispositivo, se van a seleccionar igual, de la misma manera, los datos que se van a graficar, nos vamos a insertar y vamos a insertar un gráfico de tipo columna. ¿Cuál es la diferencia entre lo que yo hice hace rato de F11 y esto? Bueno, que la de hace rato me abrió una hoja nueva que se llama gráfico 1 y automáticamente acá tengo yo mi gráfico, y la otra de insertarlo desde acá pues es que se crea el gráfico en la misma hoja, ¿ok? Aquí está y tiene los mismos datos si ustedes observan.
Ahora, este gráfico tiene muchas propiedades. Ajá. ¿Cómo puedo darle formato a este gráfico? Suficiente con que yo le dé un clic al gráfico y observan cómo se activaron estos dos menús. Lo voy a hacer nuevamente. Le doy un clic fuera y no tengo los menús. Le doy un clic al gráfico, se activan los menús. Tenemos diseño y tenemos formato, ¿ok? Diseño habla todo acerca de colores y, bueno, el tipo de gráfico, ¿ok? Puedo inclusive aquí aplicar un diseño rápido. Estos diseños son muy útiles porque, miren, por ejemplo, si yo pongo vean que me agrega el color, que significa que es una calificación. También los números se me pusieron arribita y se quitó la parte de acá. Todos estos diseños rápidos son muy buenos. Podemos agregar el encabezado abajo. Puedo tener un encabezado y un título. Aquí ustedes podrían cambiarle el título del eje. Este eje pues me representa una calificación. Y este otro eje me representa la materia o el nombre de la materia. Ok, materia. Si ustedes vieron, esto lo hice con el diseño de aquí. Y el diseño me permite, bueno, se juntaron todas las columnas. Si yo no lo quiero así, bueno, puedo dejarlo así y para que se vea bien, puedo cambiar los colores. Ok. Y si no me parece tampoco así, acá de este lado, para que se note una gráfica de cada una columna, perdón, de cada color y no se vean amontonados. Bueno, de este lado tenemos también los diseños o estilos rápidos de Excel. Pues acá vean, tenemos varios estilos, ok. Ustedes pueden aplicar el que más les guste. Cambiar el tipo de gráfico pues no es muy recomendable. Ajá. Acá de este lado puedo cambiarlo a líneas, a circular, que no es lo correcto ahorita, a barras, poniendo que lo quiero en barras, le doy clic acá, ahí está, ¿vale? Y en formato lo que vamos a cambiar, pues como su nombre lo dice, es todo el formato, valga la redundancia, que lo puedo aplicar a mi gráfico. ¿Qué es el formato? Bueno, vamos a formatear o darle formato a mi gráfico. Le voy a aplicar un colorcito, le puedo aplicar algún estilo más propio que yo quiero, ¿vale? Le puedo poner al título un tipo de letra especial que yo desee, ¿vale? A esto le vamos a llamar formato. Estamos aplicándole formato a nuestra tabla de forma particular, ¿ok? Bueno, aquí pues es lo único que necesito yo explicar y es la actividad que ustedes van a realizar. Obvio que yo no les voy a pasar esto ya contestado, lo tienen que hacer ustedes con diferentes materias y con calificaciones reales. Ahora, más abajo tenemos un segundo ejercicio y dice así, lo voy a explicar. Para cada uno de los siguientes casos, tenemos acá 11 casos. Indica el tipo de gráfico, ya sea barra, circular o líneas. No les puse ninguna otra. Barra, circular o líneas solamente. Que utilizarías para representar mejor la información. Primer ejemplo, dice, comparar tus calificaciones con 5 más de tus compañeros. ¿Qué tipo de gráfica ustedes utilizarían? ¿Utilizarían una gráfica circular? ¿Utilizarían una gráfica de barras? ¿O utilizarían una de líneas? En este caso, pues obviamente utilizaríamos una gráfica de barras, en la que cada barra me debería de representar a un compañero o a un alumno. Entonces es la gráfica adecuada para que yo pueda comparar mis calificaciones con 5 compañeros más. Entonces aquí vamos a escribir, ya no necesitan escribir gráfico, que ya nada más aquí le vamos a poner de barras. Y aquí por favor le cambian el color a la letra para que sea más rápido identificar sus respuestas, ¿ok? Bien, pues esta es la actividad para esta semana. Está muy sencilla, hijos. Espero sus actividades. Ya estaremos casi la otra semana finalizando el curso. Y pues bueno, quiero que todos participen. Están muy sencillas las actividades. Y bien, pues si hay cualquier duda o comentario, pues ya saben que me pueden escribir vía WhatsApp. Les mando un abrazo muy fuerte y que tengan todos un excelente y maravilloso día.